¿Te has preguntado alguna vez si existe un punto en el que, tras intentarlo todo, lo mejor que puedes hacer es simplemente guardar silencio? Puede sonar contradictorio, especialmente cuando nos enseñan que hay que luchar, hablar más fuerte o hacer más esfuerzo. Pero hoy quiero invitarte a descubrir una verdad que puede cambiar tu vida. En el silencio puedes encontrar la fuerza que te falta, y cuando confías plenamente en Dios, Él es quien pelea por ti. Tal vez te sientas cansado de pelear batallas que parecen imposibles. Tu mente gira sin cesar y las soluciones no llegan. Déjame decirte algo, no se trata de rendirse, sino de cederle el control a aquel que conoce cada detalle de tu lucha. Mientras mantienes silencio y le permites a Dios obrar, algo extraordinario sucede. Él se levanta por ti y te guía hacia una victoria segura. Si te has sentido abrumado, si has probado todo sin ver resultados, este es el lugar correcto. Te invito a quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje porque aquí descubrirás cómo tu quietud, tu confianza y tu fe pueden ser las llaves que desatan el poder de Dios en tus batallas. Permítele actuar en tu vida y verás que en tu silencio se enciende la llama de una esperanza que no decepciona. Antes de comenzar, quiero que declares en voz alta: hoy suelto mis batallas y confío en que Dios peleará por mí. Cada silencio que guardo es una oportunidad para que su poder se manifieste. Haz de esta declaración tu punto de partida hacia una fe renovada, una paz que vence la angustia y una victoria que está más cerca de lo que imaginas. Guardar silencio puede convertirse en tu mayor fortaleza. Confía en Dios y permite que Él pelee por ti. Seguramente has sentido ese momento en el que parece que todo se desmorona. Estás enfrentando una tormenta sin tregua, con problemas que se acumulan como olas que golpean sin cesar. ¿Qué haces cuando no hay salida? Lo primero que queremos hacer es buscar una solución desesperada, luchar con todas nuestras fuerzas, pero muchas veces esas fuerzas simplemente no alcanzan. Aquí es donde entra una de las verdades más poderosas de la palabra de Dios: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Imagina al pueblo de Israel atrapado entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. Desde su perspectiva humana, todo estaba perdido, no había escapatoria. Y en medio de ese caos, Dios le dice a Moisés algo que parece completamente contrario a la lógica: quédense quietos. Ahora piensa en tus propias batallas. Tal vez enfrentas una crisis en el trabajo, una situación familiar complicada o un diagnóstico médico sin solución aparente. La desesperación puede ser como ese ejército que te persigue, pero aquí está el mensaje clave: no es tu batalla, es de Dios. ¿Qué significa estar tranquilos? No estamos hablando de quedarnos inmóviles y rendirnos a la derrota. Estar tranquilos implica un acto profundo de fe. Es como si Dios nos estuviera diciendo: deja de tratar de controlarlo todo, porque yo soy el único que puede resolverlo. Reconocer nuestras limitaciones no es signo de debilidad, sino el primer paso para ver el poder sobrenatural de Dios en acción. Mientras sigas peleando con tus fuerzas, no habrá espacio para que Él actúe. Pero cuando decides soltar y confiar, dejas que Dios haga lo que tú no puedes. Ese acto de soltar también es una forma de obediencia. Moisés no solo le dijo al pueblo que se quedara tranquilo, sino que también obedeció las instrucciones de Dios al levantar la vara frente al mar. Es en esa quietud, en esa disposición de escuchar y actuar conforme a la guía divina, que los milagros suceden. ¿Cuántas veces, en medio de nuestra ansiedad, nos perdemos las instrucciones de Dios porque estamos demasiado ocupados preocupándonos? Y aquí hay algo aún más profundo: el silencio en momentos de crisis no es vacío, es un silencio lleno de propósito. Cuando decides parar la lucha interna, ocurre algo increíble: encuentras descanso espiritual y emocional. Dejas de desgastarte tratando de pelear con fuerzas que no tienes. Es en esa quietud donde empiezas a sentir la paz que solo Dios puede dar, esa paz que no tiene sentido humano, pero que se convierte en tu ancla en medio de la tormenta. Piénsalo de esta manera: cuando el pueblo de Israel vio cómo el Mar Rojo se abrió, no hubo duda de quién tenía el control. Esa victoria fue un testimonio claro de que la mano de Dios había intervenido. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Tal vez ahora no ves la solución, pero cuando decides confiar, tu fe se fortalece. Y cuando la victoria llega, tu historia se convierte en inspiración para otros. Si tienes problemas de salud,
Sigue con los tratamientos médicos, pero descansa en la soberanía de Dios. Mientras haces lo que está en tus manos, deja que Él haga lo que está en las suyas. Si enfrentas conflictos en el hogar, tal vez en lugar de responder con palabras llenas de enojo, lo que necesitas es guardar silencio, orar y pedirle a Dios que sea Él quien cambie los corazones. Si tienes problemas financieros, presenta tus necesidades ante Dios y espera su dirección. Es en ese estado de silencio interior donde las soluciones empiezan a aparecer de maneras que nunca imaginaste. Cuando decides confiar en Dios de esta manera, el resultado es liberación. Las puertas que parecían cerradas se abren. Las circunstancias imposibles se convierten en el escenario perfecto para que Dios muestre su gloria. Y lo más hermoso es que no solo cambian las circunstancias, cambias tú. Tu fe se vuelve más fuerte, tu corazón más firme y dejas de vivir en la angustia para caminar en una esperanza activa. Aquí está la verdad más poderosa de todas: tu victoria no es solo para ti. Es para que otros vean lo que Dios puede hacer. Es para que tu historia inspire, para que tu vida sea un testimonio vivo de que cuando confías en Dios, Él pelea tus batallas, te da la victoria y convierte tus silencios en cantos de alabanza. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. A lo largo de la vida, enfrentamos situaciones que nos llevan al límite de nuestra resistencia. Hay momentos en los que las dificultades parecen multiplicarse y el peso de las preocupaciones se hace insoportable. Pero en medio de esa tormenta, hay una verdad que nos sostiene: Dios nunca nos abandona. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba y sentimos que hemos llegado al final de nuestras fuerzas, Él sigue ahí, dispuesto a intervenir a nuestro favor. La clave está en reconocer su presencia, confiar en su tiempo y permitirle actuar sin interferencias de nuestra parte. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a soltar el control. Queremos respuestas inmediatas, soluciones concretas y caminos despejados, pero Dios obra de formas que muchas veces no comprendemos en el momento. Sin embargo, cada proceso tiene un propósito. Cuando aprendemos a esperar en Él, descubrimos que su voluntad es perfecta y que cada prueba es una oportunidad para crecer en fe. Tal vez te has sentido frustrado porque, a pesar de orar y buscar soluciones, las respuestas no llegan. En esos momentos, es fácil caer en la desesperación y dudar de la fidelidad de Dios. Pero aquí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Es en la espera donde se forja nuestro carácter, donde aprendemos a depender completamente de Él y donde descubrimos que su amor nunca falla. En la Biblia, encontramos múltiples ejemplos de personas que tuvieron que atravesar largos periodos de prueba antes de ver la manifestación del poder de Dios. José, por ejemplo, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y encarcelado antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Durante todos esos años de sufrimiento, pudo haberse rendido, pero en cambio, eligió confiar en que Dios tenía un plan mayor. Así como José, muchas veces no entendemos por qué estamos pasando por ciertas dificultades, pero cuando miramos atrás, podemos ver cómo cada situación nos preparó para algo más grande. Dios no desperdicia ninguna experiencia, cada dolor, cada lucha y cada espera tienen un propósito en su plan divino. Cuando enfrentamos momentos de prueba, debemos recordar que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Su silencio no significa ausencia, sino preparación. A veces, su respuesta no llega de la forma en que esperamos, pero siempre llega en el momento justo. Si hoy te encuentras en una temporada de incertidumbre, quiero recordarte que Dios sigue en control. No importa cuán grande sea el desafío que enfrentas, Él ya tiene la solución. En lugar de llenarte de ansiedad, entrégale tus cargas y confía en que su poder se manifestará en el momento preciso. La clave para enfrentar las pruebas con paz es aprender a descansar en Dios. Esto no significa que nos volvamos pasivos o indiferentes, sino que dejamos de luchar con nuestras fuerzas y permitimos que Él tome el control. La paz que viene de Dios no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en su fidelidad. En Filipenses 4, 6-7, encontramos una promesa poderosa: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no se basa en lo que podemos ver, sino en la certeza de que Dios está obrando a nuestro favor. Cuando decidimos entregar nuestras preocupaciones a Él, experimentamos un descanso que nos permite enfrentar cualquier adversidad con confianza. Otro aspecto importante de este proceso es la gratitud. Agradecer a Dios en medio de la prueba es un acto de fe que demuestra que confiamos en su soberanía. No se trata de ignorar nuestras dificultades, sino de reconocer que, aunque no veamos la solución, sabemos que Él está obrando. La gratitud transforma nuestra perspectiva. Nos ayuda a enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros en lugar de centrarnos en lo que aún no ha sucedido. Cuando aprendemos a agradecer en todo momento, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Dios se profundiza. También es fundamental rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. En los momentos de prueba, es fácil aislarse y caer en la desesperación, pero Dios nos ha dado una comunidad de creyentes para apoyarnos mutuamente. Buscar el consejo de personas sabias y mantenernos en comunión con otros cristianos nos ayuda a mantenernos firmes en nuestra fe. Además, debemos alimentar nuestra relación con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. La Biblia es nuestra fuente de fortaleza y guía en tiempos de dificultad. A través de ella, encontramos promesas que nos recuerdan que Dios nunca nos deja solos y que su amor por nosotros es inmutable. Cuando enfrentamos dificultades, es importante recordar que Dios tiene el control de cada detalle de nuestra vida. No hay nada que escape de su conocimiento ni situación que esté fuera de su alcance. Aunque no entendamos el propósito de cada prueba, podemos estar seguros de que Él tiene un plan perfecto para nosotros. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos da una promesa que debemos aferrarnos en todo momento: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Esta es una verdad inquebrantable. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, Dios está con nosotros. Su presencia nos da la fortaleza que necesitamos para seguir adelante y su amor nos sostiene en todo momento. Si hoy te sientes cansado, desanimado o sin fuerzas, quiero animarte a que pongas tu confianza en Dios. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu ayuda en tiempos de angustia. No permitas que la desesperanza te robe la paz, sino levanta tu mirada y recuerda que Dios pelea por ti. Cuando decides confiar en Dios y descansar en su amor, experimentas una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. No estás solo en esta batalla, Él está contigo, guiándote, fortaleciéndote y preparándote para la victoria. Así que sigue adelante con fe. No importa cuán oscuro parezca el camino, Dios tiene la última palabra. Su plan para ti es bueno y su amor nunca te fallará. Entrégale tus cargas, confía en su tiempo y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Dios pelea por ti. Su amor es inquebrantable, su fidelidad es eterna y su gracia es suficiente para sostenerte en todo momento. No te rindas, sigue confiando y prepárate para ver su gloria en tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. El proceso de confiar en Dios no siempre es fácil. Muchas veces, nuestra naturaleza humana nos lleva a querer tener el control de todo, a buscar respuestas inmediatas y a dudar cuando las cosas no salen como esperábamos. Sin embargo, Dios nos llama a confiar en Él incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos es aprender a soltar nuestras preocupaciones y entregarlas completamente a Dios. La ansiedad nos hace pensar que si no tomamos el control, las cosas se saldrán de curso. Pero la verdad es que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, y cuando nos aferramos a nuestra propia comprensión, podemos impedir que su voluntad se cumpla en nuestras vidas. En Proverbios 3, 5-6, la Biblia nos dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que nuestra sabiduría es limitada, pero Dios ve el panorama completo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y nos guía de acuerdo con su propósito divino.
Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, debemos recordar que Dios nunca nos deja solos. Puede que no entendamos el propósito detrás de cada prueba, pero podemos estar seguros de que Él está obrando a nuestro favor. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe, para aprender a depender más de Dios y para desarrollar un carácter más parecido al de Cristo. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron pruebas difíciles, pero que al final vieron la gloria de Dios en sus vidas. Moisés tuvo que atravesar el desierto con el pueblo de Israel sin saber cómo serían provistos. Sin embargo, Dios les envió maná del cielo y agua de la roca. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y lo protegió. Job perdió todo lo que tenía, pero al final Dios le restauró el doble de lo que había perdido. Estos ejemplos nos muestran que, aunque pasemos por momentos difíciles, Dios siempre tiene el control. Su tiempo es perfecto y su fidelidad nunca falla. Cuando aprendemos a confiar en Dios, comenzamos a experimentar su paz en medio de la tormenta. La paz que Él nos da no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. En Filipenses 4:7 se nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no significa que todo será fácil o que nunca enfrentaremos problemas. Significa que, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, podemos descansar en la certeza de que Dios está con nosotros y que su amor nos sostiene. Uno de los errores más comunes que cometemos es comparar nuestra situación con la de los demás. Vemos cómo otros parecen avanzar mientras nosotros seguimos esperando respuestas. Pero cada persona tiene un propósito y un tiempo determinado por Dios. Nuestra tarea no es compararnos, sino confiar en que Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo nos asegura que Dios tiene buenos planes para nosotros, aunque en el momento no los entendamos. Cuando enfrentamos pruebas, es importante recordar que Dios usa cada situación para moldearnos y prepararnos para algo mayor. A veces, el proceso puede ser doloroso, pero si confiamos en Él, veremos cómo todo encaja en su propósito perfecto. La gratitud juega un papel clave en nuestra vida de fe. Cuando agradecemos a Dios incluso en medio de las dificultades, demostramos que confiamos en Él y que creemos en su fidelidad. En 1 Tesalonicenses 5:18, se nos exhorta a dar gracias en todo momento, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros. Ser agradecidos nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. La gratitud nos ayuda a mantener una actitud de fe y nos fortalece en los momentos difíciles. Además, es importante recordar que no estamos solos en este camino. Dios nos ha dado una comunidad de creyentes para apoyarnos y animarnos. La iglesia, los amigos y la familia pueden ser instrumentos de Dios para darnos palabras de aliento y fortaleza. Cuando enfrentamos desafíos, debemos rodearnos de personas que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe. Es fácil desanimarse cuando estamos solos, pero cuando tenemos a otros creyentes a nuestro lado, podemos encontrar fuerzas para seguir adelante. También debemos alimentar nuestra relación con Dios a través de la oración y la lectura de su palabra. La Biblia es nuestra guía y nuestra fuente de fortaleza en tiempos de dificultad. En ella encontramos promesas que nos recuerdan que Dios está con nosotros y que su amor nunca nos fallará. En Isaías 40:31 encontramos una promesa poderosa, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este versículo nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él nos renueva y nos da la fuerza para seguir adelante. No importa cuán grande sea la prueba, Dios nos sostiene y nos da la victoria. Si hoy te encuentras enfrentando una dificultad, quiero animarte a que pongas tu confianza en Dios. No permitas que la desesperanza te robe la paz, sino levanta tu mirada y recuerda que Él tiene el control. Cuando decidimos confiar en Dios, experimentamos su poder en nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Él es fiel, su amor es inquebrantable y su gracia es suficiente para sostenernos en todo momento.
Así que sigue adelante con fe. No importa cuán difícil parezca el camino, Dios está contigo. Su plan para ti es bueno y su amor nunca te fallará. Entrégale tus preocupaciones, confía en su tiempo y verás cómo su poder se manifiesta en tu vida. Dios pelea por ti. Su fidelidad es eterna y su amor es más grande de lo que podemos comprender. No te rindas, sigue confiando y prepárate para ver su gloria en tu vida. La vida cristiana está marcada por momentos de prueba y desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, en medio de cualquier circunstancia, Dios nos llama a confiar plenamente en Él. La confianza en Dios no es solo una idea abstracta, sino una decisión diaria que se refleja en nuestra actitud, en nuestras acciones y en la manera en que enfrentamos los retos. Cuando miramos la historia bíblica, encontramos numerosos ejemplos de personas que fueron llamadas a confiar en Dios en momentos de incertidumbre. Abraham tuvo que confiar en la promesa de Dios de darle descendencia, aunque era anciano y su esposa Sara era estéril. Moisés tuvo que confiar en que Dios lo usaría para liberar al pueblo de Israel de Egipto, a pesar de sus propias inseguridades. David confió en Dios cuando enfrentó a Goliat, aunque a los ojos humanos parecía imposible que un joven pastor venciera a un gigante con solo una honda y unas piedras. Estos ejemplos nos muestran que la confianza en Dios no depende de nuestras circunstancias ni de nuestra capacidad, sino de su poder y fidelidad. A menudo, cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestra tendencia humana es buscar soluciones por nuestra cuenta o caer en la desesperación. Sin embargo, Dios nos invita a poner nuestra confianza en Él y descansar en su soberanía. Uno de los mayores obstáculos para confiar en Dios es el miedo. El miedo nos paraliza y nos impide avanzar en fe. Nos hace dudar de las promesas de Dios y nos llena de incertidumbre. Pero en la Biblia, Dios nos dice repetidamente que no tengamos miedo. En Isaías 41:10, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios nos recuerda que no estamos solos. En los momentos de angustia, Él está con nosotros, nos sostiene y nos da la fortaleza para seguir adelante. Confiar en Dios no significa que nunca sentiremos miedo, pero sí significa que no permitiremos que el miedo nos controle. En lugar de dejarnos dominar por la ansiedad, debemos aferrarnos a sus promesas y declarar su fidelidad en nuestra vida. Otra barrera para confiar en Dios es la impaciencia. Queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas, pero Dios tiene su propio tiempo y su propia manera de obrar. La Biblia nos enseña que los tiempos de espera no son tiempos perdidos, sino tiempos en los que Dios está trabajando en nuestro carácter y en nuestra fe. En Lamentaciones 3:25, se nos dice, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Esperar en Dios es un acto de confianza. Significa reconocer que su plan es mejor que el nuestro y que su tiempo es perfecto. A veces, la respuesta a nuestras oraciones no llega de inmediato, pero eso no significa que Dios nos haya olvidado. Él está obrando en el trasfondo, preparando el camino y moldeándonos para recibir su bendición en el momento adecuado. Cuando aprendemos a confiar en Dios, experimentamos una paz que trasciende el entendimiento humano. En Filipenses 4:6-7, se nos exhorta, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Podemos estar en medio de la tormenta, pero si nuestra confianza está puesta en Dios, su paz llenará nuestro corazón y nos sostendrá. La confianza en Dios también nos lleva a vivir en obediencia. No podemos decir que confiamos en Él y al mismo tiempo hacer las cosas a nuestra manera. La obediencia es una demostración de fe. Cuando seguimos sus mandamientos y caminamos en sus caminos, demostramos que creemos que sus planes son mejores que los nuestros. Muchas veces, Dios nos llama a dar pasos de fe que parecen ilógicos desde la perspectiva humana. Puede ser dejar un trabajo seguro para seguir el llamado de Dios, perdonar a alguien que nos ha herido profundamente, o tomar una decisión difícil que desafía nuestra lógica.
Sin embargo, cuando obedecemos a Dios, Él nos respalda y abre puertas que no podríamos abrir por nuestra cuenta. En la historia de la viuda de Sarepta, vemos un ejemplo de confianza y obediencia. Durante una gran sequía, Dios envió al profeta Elías a la casa de una viuda que apenas tenía un poco de harina y aceite para hacer una última comida para ella y su hijo. Sin embargo, cuando Elías le pidió que hiciera primero un pan para él, la viuda obedeció y confió en la palabra de Dios. Como resultado, su provisión nunca se agotó y ella y su familia sobrevivieron la crisis. Este relato nos enseña que cuando ponemos a Dios en primer lugar y confiamos en su provisión, Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. A veces, Dios nos pide que demos un paso de fe antes de ver su provisión. Quiere que aprendamos a depender completamente de Él y no de nuestras propias fuerzas. Confiar en Dios también significa entregar nuestras preocupaciones y cargas a Él. En 1 Pedro 5:7 se nos dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios nos ama y se preocupa por cada detalle de nuestra vida. No hay problema demasiado grande ni demasiado pequeño para Él. Cuando llevamos nuestras cargas a Dios en oración, encontramos descanso para nuestra alma. No significa que los problemas desaparecerán instantáneamente, pero sí significa que ya no tenemos que llevar el peso solos. Dios nos sostiene y nos da la fuerza para seguir adelante. En momentos de prueba, es fundamental recordar todas las veces que Dios ha sido fiel en el pasado. Cuando enfrentamos una nueva dificultad, podemos mirar atrás y ver cómo Él nos ha sostenido antes. Su fidelidad en el pasado es una garantía de que seguirá siendo fiel en el futuro. David, antes de enfrentarse a Goliat, recordó cómo Dios lo había protegido de los leones y los osos mientras cuidaba las ovejas. Esa confianza en la fidelidad de Dios le dio la valentía para enfrentar al gigante con fe. De la misma manera, cuando recordamos las bendiciones y milagros que Dios ha hecho en nuestra vida, nuestra fe se fortalece y nuestra confianza en Él crece. La vida cristiana es un caminar diario de fe. Habrá momentos en los que dudemos, en los que nos sintamos débiles o en los que no entendamos lo que Dios está haciendo. Pero si mantenemos nuestra mirada en Él, si nos aferramos a sus promesas y si decidimos confiar en su amor y fidelidad, veremos su gloria manifestarse en nuestra vida. Dios nos llama a confiar en Él con todo nuestro corazón, a no depender de nuestra propia sabiduría y a reconocerlo en todos nuestros caminos. Cuando lo hacemos, Él nos dirige y nos guía por el camino correcto. Así que, sin importar las circunstancias que enfrentes hoy, pon tu confianza en Dios. Él es fiel, Él es bueno y su amor por ti nunca cambia. Sigue adelante con fe, porque Dios está contigo y tiene planes maravillosos para tu vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Dios está contigo en cada paso. Es maravilloso cuando comienzas a notar que las pequeñas victorias son señales de su presencia. Puede ser que hayas solucionado un problema menor o que una situación complicada haya dado un giro inesperado a tu favor. Celebra esos momentos, porque cada vez que reconoces la obra de Dios en lo cotidiano, tu fe se fortalece para enfrentar desafíos mayores. Esa fe se convierte en un testimonio poderoso. Cuando otros vean cómo afrontas las dificultades con paz y valentía, te preguntarán cuál es tu secreto. Entonces, podrás decir con certeza, Jehová mi Dios pelea por mí, y mi victoria está asegurada. A veces, nos enfocamos tanto en los problemas grandes que olvidamos agradecer las pequeñas bendiciones diarias. Nos preocupamos por el futuro, por lo que aún no ha sucedido, y dejamos de ver la mano de Dios obrando en nuestro presente. Pero cuando empezamos a vivir con una actitud de gratitud, comenzamos a reconocer que cada respiro, cada oportunidad y cada encuentro significativo es parte de su plan para nosotros. No hay casualidades en la vida de quienes aman a Dios, cada detalle está cuidado por Él, y su amor se manifiesta en maneras que muchas veces pasamos por alto. Cuando atraviesas dificultades, es fácil sentir que estás solo, que la lucha es solo tuya y que nadie entiende por lo que estás pasando. Pero la verdad es que nunca estás solo. Dios está contigo en cada momento, incluso cuando no puedes sentirlo. Hay batallas que parecen demasiado grandes para nosotros, pero ninguna es demasiado grande para Él.
Por eso, en lugar de enfocarte en el tamaño del problema, enfócate en el tamaño de tu Dios. Él es más grande que cualquier circunstancia y su poder es ilimitado. La fe no es solo creer que Dios existe, sino confiar en que Él está actuando a tu favor en todo momento. A veces, no vemos respuestas inmediatas y eso puede hacernos dudar. Pero Dios no se mueve en nuestra lógica ni en nuestros tiempos. Sus planes son perfectos y, aunque no entendamos lo que sucede en el momento, podemos tener la seguridad de que Él está trabajando en algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Su amor es inquebrantable y sus promesas son firmes. Cuando pasamos por momentos difíciles, podemos elegir entre dos caminos, preocuparnos o confiar. La preocupación nos llena de ansiedad, nos roba la paz y nos hace dudar del amor de Dios. Pero la confianza nos permite descansar, sabiendo que estamos en las mejores manos. Es un acto de rendición, de decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, pero elijo confiar en ti. Esa actitud no solo nos fortalece, sino que también se convierte en un testimonio para los demás. Las personas a tu alrededor observan cómo enfrentas la vida. Si ven que a pesar de las pruebas, sigues firme, confiando en Dios y manteniendo la paz, querrán saber cómo lo logras. Ahí es cuando tienes la oportunidad de compartir tu fe, de hablar del Dios que pelea tus batallas y nunca te abandona. No necesitas tener todas las respuestas ni entender todo perfectamente, solo necesitas vivir con la certeza de que Dios está contigo. Esa seguridad es lo que impacta a otros y los lleva a querer conocer más de Él. No se trata de no tener miedo, sino de no dejar que el miedo te controle. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre y temor, pero la diferencia está en donde ponemos nuestra confianza. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, tarde o temprano nos sentiremos agotados y sin salida. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, encontraremos fuerzas en Él. Su gracia nos sostiene, su amor nos renueva y su poder nos impulsa a seguir adelante, sin importar los obstáculos. Cuando miras atrás en tu vida, seguro encontrarás momentos en los que pensaste que no ibas a salir adelante, pero aquí estás. Dios te ha sostenido hasta aquí, y no te dejará ahora. Cada prueba superada es una evidencia de su fidelidad. A veces, necesitamos recordar las veces en que Dios nos ha rescatado para reforzar nuestra fe en el presente. Si lo hizo antes, lo hará de nuevo. Él no cambia, y sus promesas siguen vigentes. La clave está en mantener una relación cercana con Dios. No se trata solo de buscarlo cuando hay problemas, sino de caminar con Él cada día. A través de la oración, la lectura de su palabra y la adoración, fortalecemos nuestra fe y aprendemos a reconocer su voz. Cuando su presencia llena nuestra vida, el miedo pierde poder sobre nosotros. Nos convertimos en personas que viven con esperanza, con paz y con la certeza de que nunca estamos solos. El enemigo intentará llenarte de dudas, hacerte creer que Dios se ha olvidado de ti o que no eres lo suficientemente fuerte. Pero la verdad es que Dios nunca se olvida de sus hijos y su fortaleza se perfecciona en nuestra debilidad. No necesitas ser fuerte por ti mismo, solo necesitas rendirte ante Él y permitir que su poder se manifieste en tu vida. Cuando aprendes a depender de Dios, descubres que en Él tienes todo lo que necesitas. Es importante rodearte de personas que compartan tu fe, que te animen y te ayuden a mantener tu mirada en Dios. La vida cristiana no se vive en soledad, necesitamos una comunidad de creyentes con quienes podamos compartir nuestras cargas y alegrías. Juntos, nos fortalecemos y nos recordamos unos a otros que Dios es fiel. No subestimes el poder de una palabra de aliento, de una oración sincera o de un acto de amor. Dios también nos usa para bendecir a los demás, y a través de nosotros, puede traer esperanza a quienes la han perdido. A medida que avanzas en tu camino de fe, encontrarás desafíos, pero también encontrarás victorias. Cada vez que superas un obstáculo con la ayuda de Dios, tu confianza en Él crece. No permitas que el temor te detenga ni que las dificultades te hagan olvidar quién eres en Cristo. Eres un hijo de Dios, amado y protegido, y tu vida está en sus manos. No hay lugar más seguro que ese. Vivir confiando en Dios es un proceso, un aprendizaje diario. Habrá días en los que te sentirás fuerte y otros en los que necesitarás recordarte a ti mismo que Dios sigue a tu lado. Lo importante es no rendirse, seguir adelante y mantener la fe.
Dios está contigo en cada paso, y su amor nunca falla. Cuando te enfrentes a momentos de incertidumbre, recuerda que Dios ya ha preparado el camino. No tienes que saber todas las respuestas ni tener todo resuelto, solo necesitas confiar en Él. Cuando aprendes a caminar por fe y no por vista, descubres que la vida con Dios es una aventura llena de milagros, propósito y amor inagotable. Dios pelea por ti, y en Él tu victoria está asegurada. La confianza en Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que sabemos quién está con nosotros en medio de ellas. A lo largo de la historia, vemos cómo Dios ha estado con su pueblo en los momentos más oscuros. Cuando Moisés guió a los israelitas a través del Mar Rojo, no lo hizo por su propia fuerza, sino porque Dios abrió un camino donde no lo había. Lo mismo sucede en nuestras vidas, cuando parece que no hay salida, Dios nos muestra que con Él siempre hay esperanza. Las batallas más grandes no siempre son las externas, sino las que se libran en nuestro interior. La duda, el miedo y la ansiedad pueden tratar de dominar nuestra mente, pero la palabra de Dios es nuestra arma más poderosa. Cuando declaramos sus promesas sobre nuestra vida, fortalecemos nuestra fe y le recordamos a nuestra alma que Dios sigue en control. No se trata de ignorar las dificultades, sino de mirarlas con una perspectiva diferente, desde la certeza de que Dios es mayor que cualquier problema. Muchas veces, nos cuesta soltar el control. Queremos entender todo, tener las respuestas y asegurarnos de que todo salga como esperamos. Pero la fe no se trata de tenerlo todo claro, sino de confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Jesús enseñó que debemos vivir con la fe de un niño, con la seguridad de que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. No necesitas saber cómo se resolverá todo, solo necesitas saber que Dios ya tiene el plan perfecto. El enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón, haciéndote creer que Dios no escucha tus oraciones o que no le importan tus problemas. Pero la verdad es que Dios escucha cada palabra, cada clamor y cada suspiro de tu corazón. Él ve lo que otros no ven, entiende lo que nadie más entiende y está obrando incluso cuando parece que no pasa nada. Hay momentos en los que Dios nos llama a esperar. La espera puede ser difícil, porque queremos respuestas rápidas y soluciones inmediatas. Sin embargo, Dios usa esos tiempos para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. A veces, la mayor bendición no es recibir lo que pedimos en el momento que queremos, sino aprender a confiar en Dios en el proceso. En la espera, Él nos enseña a depender de su amor y a ver su mano en los pequeños detalles. Cuando Dios te da una promesa, puedes estar seguro de que se cumplirá. Su palabra no vuelve vacía, lo que Él dice, lo hace. Pero su cumplimiento no siempre sucede de la manera en que imaginamos. José soñó que un día sería un líder, pero antes de llegar a ese lugar pasó por traiciones, prisión y años de incertidumbre. Sin embargo, en cada etapa, Dios estaba con él, preparando su corazón para la grandeza que vendría. Lo mismo sucede contigo. Hay promesas que Dios ha puesto en tu corazón y que aún no has visto cumplirse. Tal vez has dudado, pensando que ya pasó demasiado tiempo o que cometiste errores que alejaron el propósito de Dios para tu vida. Pero recuerda, lo que Dios ha planeado para ti, nadie lo puede quitar. Él no se olvida de sus promesas ni de sus hijos. Si confías en Él, verás su fidelidad manifestarse en tu vida. El amor de Dios es incondicional. No se basa en lo que hagas o dejes de hacer, su amor es eterno y perfecto. A veces, pensamos que tenemos que ser lo suficientemente buenos para que Dios nos bendiga, pero la verdad es que su gracia no depende de nuestro desempeño. Es un regalo que Él nos da porque nos ama. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con temor y comenzamos a vivir en libertad, sabiendo que somos aceptados y amados tal como somos. Es importante recordar que Dios no solo quiere bendecirte, sino que también quiere usarte para bendecir a otros. A veces, nuestras pruebas no son solo para nuestro crecimiento, sino también para que podamos ayudar a quienes atraviesan situaciones similares. Cuando compartimos cómo Dios nos ha sostenido, damos esperanza a otros y mostramos su amor en acción. El perdón es una de las mayores muestras del amor de Dios en nuestras vidas. Así como Él nos ha perdonado, nos llama a perdonar a los demás. No siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido heridos profundamente. Pero el perdón nos libera y nos permite seguir adelante sin cargas innecesarias.
No significa justificar lo que nos hicieron, sino elegir soltar el dolor y confiar en que Dios hará justicia. En la vida, enfrentaremos momentos en los que nuestra fe será probada. Puede ser una pérdida, una decepción o una temporada de incertidumbre. En esos momentos, tenemos dos opciones: alejarnos de Dios o acercarnos más a Él. La segunda opción siempre es la mejor. Dios no se asusta por nuestras dudas ni se molesta cuando le hacemos preguntas. Él quiere que vayamos a Él con nuestras cargas y que confiemos en su amor. No estás solo en tu caminar de fe. Dios ha puesto personas a tu alrededor que pueden apoyarte, animarte y orar por ti. La comunidad es fundamental en nuestra vida espiritual. Cuando estamos rodeados de personas que comparten nuestra fe, nos fortalecemos mutuamente y aprendemos juntos a caminar con Dios. No tengas miedo de pedir ayuda o de compartir lo que sientes. Muchas veces, Dios usa a otros para hablar a nuestra vida. Cuando decides vivir con fe, comienzas a ver la vida con otros ojos. En lugar de enfocarte en lo que falta, te enfocas en lo que Dios ya ha hecho. En lugar de preocuparte por el futuro, confías en que Él ya tiene el control. Y en lugar de temer los desafíos, los enfrentas con la certeza de que Dios está contigo. Dios no te ha llamado a vivir una vida de temor, sino de valentía. No importa cuántas veces hayas fallado o cuántos obstáculos hayas enfrentado, Él sigue creyendo en ti y tiene un propósito para tu vida. Su gracia es suficiente y su amor es más grande que cualquier error. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios es tu fuerza. No necesitas cargar todo solo, Él está dispuesto a llevar tus cargas y a darte paz en medio de la tormenta. Solo necesitas acercarte a Él y confiar. Las batallas de la vida no se ganan con nuestras fuerzas, sino con la fe en Dios. Cada vez que enfrentas un desafío con confianza en Él, estás creciendo espiritualmente y preparándote para lo que viene. Dios tiene planes grandes para ti, y cada paso que das en fe te acerca más a su propósito. No dejes que el miedo te paralice. No permitas que las circunstancias definan tu vida. Dios tiene la última palabra, y su palabra es vida, esperanza y victoria. Confía en Él, y verás cómo transforma cada situación para tu bien. Dios pelea por ti, y en Él, tu victoria está asegurada. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando caminas con Dios, comienzas a notar cómo su presencia transforma cada aspecto de tu vida. No se trata solo de lo que Él puede darte, sino de lo que significa conocerlo de verdad. En cada experiencia, en cada oración contestada, en cada momento de silencio donde su paz te envuelve, Dios te muestra que siempre está presente. A veces, el camino de la fe no es fácil. Hay temporadas en las que todo parece oscuro, en las que la espera se hace larga y en las que las respuestas no llegan como esperábamos. Sin embargo, Dios no nos deja solos en esos momentos. Su palabra nos recuerda que Él está cerca de los quebrantados de corazón y que su amor nunca nos abandona. Aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control. Una de las verdades más poderosas que podemos aprender es que nuestra identidad no está definida por nuestras circunstancias, sino por quienes somos en Dios. Muchas veces, el enemigo intenta llenarnos de mentiras, que no somos lo suficientemente buenos, que hemos fallado demasiado o que no somos dignos del amor de Dios. Pero la verdad es que somos hijos de Dios, amados, perdonados y llamados con un propósito. No importa lo que hayamos hecho en el pasado, en Dios siempre hay un nuevo comienzo. La vida cristiana no se trata solo de recibir bendiciones, sino de aprender a vivir en obediencia. Jesús nos enseñó que el amor a Dios se demuestra a través de nuestra disposición a seguir sus caminos. A veces, esto significa renunciar a cosas que nos alejan de Él, tomar decisiones difíciles o confiar en Él incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Pero cada paso de obediencia nos acerca más a su propósito y nos llena de su paz. La fe se fortalece en la acción. No basta con decir que creemos en Dios, debemos demostrarlo con nuestra vida. Esto implica confiar en Él en las pequeñas y grandes decisiones, actuar con integridad, perdonar cuando es difícil y amar incluso cuando no es fácil. La fe no es pasiva, sino un estilo de vida que nos impulsa a caminar de la mano de Dios cada día.
Dios quiere que aprendamos a depender de Él completamente. Muchas veces, intentamos resolver todo por nuestra cuenta, pero llega un punto en el que nos damos cuenta de que nuestras fuerzas no son suficientes. Es en esos momentos cuando Dios nos invita a descansar en Él. No se trata de rendirse, sino de reconocer que su poder es mayor que cualquier obstáculo y que, cuando nos apoyamos en Él, encontramos la verdadera fortaleza. Cada prueba que enfrentamos tiene un propósito. Aunque en el momento no lo veamos, Dios usa cada situación para moldearnos, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que viene. A veces, lo que consideramos un fracaso es en realidad una oportunidad para crecer. Dios no desperdicia nada, incluso las experiencias más difíciles pueden convertirse en testimonios de su fidelidad. El amor de Dios es inagotable. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, y no hay nada que puedas hacer para que te ame menos. Su amor no depende de lo que hagas, sino de quién Él es. Esta verdad nos libera del miedo, de la necesidad de probar nuestro valor y de la carga de la culpa. En Dios, encontramos el amor perfecto que sana, restaura y nos da una nueva identidad. Cuando aprendemos a ver la vida desde la perspectiva de Dios, nuestra forma de enfrentar los problemas cambia. En lugar de preocuparnos por lo que no podemos controlar, aprendemos a confiar en que Dios está obrando. En lugar de enfocarnos en las dificultades, buscamos ver lo que Dios está enseñándonos a través de ellas. No se trata de negar la realidad, sino de mirarla con los ojos de la fe, sabiendo que Dios tiene el control. La oración es nuestra conexión con Dios. No es solo un acto religioso, sino un diálogo con nuestro Padre Celestial. A través de la oración, entregamos nuestras cargas, recibimos dirección y fortalecemos nuestra relación con Él. No importa si nuestras palabras son perfectas o si no sabemos cómo expresarnos, Dios conoce nuestro corazón y siempre nos escucha. La palabra de Dios es nuestra guía. En un mundo lleno de voces que intentan influenciarnos, necesitamos anclarnos en la verdad de la Biblia. Cuando meditamos en sus promesas, encontramos dirección, fortaleza y esperanza. No se trata solo de leer la Biblia como una rutina, sino de permitir que transforme nuestra mente y nuestro corazón. El enemigo intentará desanimarnos, haciéndonos creer que no estamos avanzando o que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero la verdad es que, aunque no siempre veamos el progreso, Dios sigue obrando en nuestra vida. Cada paso de fe, cada oración, cada decisión de confiar en Él nos acerca más a su propósito. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para guiarnos. No estamos solos en nuestro caminar de fe. Él nos fortalece, nos enseña y nos da discernimiento para tomar decisiones. A veces, su dirección es sutil, como una paz que sentimos en nuestro corazón, otras veces, es clara y directa. Lo importante es estar atentos y dispuestos a seguir su guía. Nuestra relación con Dios no se basa en emociones, sino en la verdad. Habrá días en los que nos sintamos llenos de fe y otros en los que dudemos. Pero nuestra fe no depende de cómo nos sentimos, sino de la certeza de que Dios es fiel. Aunque nuestros sentimientos cambien, su amor y su promesa permanecen firmes. Dios quiere que vivamos con gratitud. Cuando aprendemos a agradecer, incluso en medio de las dificultades, nuestra perspectiva cambia. En lugar de enfocarnos en lo que falta, vemos lo mucho que Dios ha hecho. La gratitud nos llena de gozo y nos recuerda que, sin importar las circunstancias, Dios sigue siendo bueno. El propósito de Dios para nuestra vida es mayor de lo que podemos imaginar. A veces, nos conformamos con menos de lo que Él quiere darnos porque tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Pero Dios nos llama a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Aunque no siempre entendamos el proceso, podemos estar seguros de que su voluntad es perfecta. El amor de Dios no solo es para nosotros, sino para compartirlo con el mundo. Cuando vivimos con fe y confianza en Él, nuestra vida se convierte en un testimonio para otros. No necesitamos tener todas las respuestas ni ser perfectos, solo necesitamos reflejar el amor de Dios en nuestras acciones, palabras y actitudes. Dios es nuestro refugio en tiempos de dificultad. No importa cuán grande sea la tormenta que estemos enfrentando, en Él encontramos paz y seguridad. Cuando nos aferramos a sus promesas, podemos atravesar cualquier situación con la certeza de que no estamos solos. Vivir con fe es elegir confiar en Dios todos los días.
Es creer que Él tiene el control, que sus planes son buenos y que su amor nunca nos falla. No importa lo que venga, si caminamos con Dios, podemos estar seguros de que nuestro futuro está en sus manos. Dios nos llama a vivir en comunión con Él cada día, no solo en los momentos de necesidad. A veces, buscamos a Dios solo cuando enfrentamos problemas, pero Él quiere que nuestra relación con Él sea constante. Es en esa comunión diaria donde encontramos la verdadera paz, el propósito y la dirección que necesitamos. Cuando aprendemos a depender de Dios en todo momento, nuestra perspectiva cambia. Ya no vemos los desafíos como obstáculos imposibles, sino como oportunidades para crecer en la fe. Sabemos que Dios usa cada situación para nuestro bien, incluso cuando no lo entendemos. En lugar de preocuparnos por el futuro, aprendemos a confiar en que Él tiene el control. La fe no significa que nunca tendremos dudas o temores, sino que, aún en medio de ellos, elegimos confiar en Dios. Hay momentos en los que nuestras fuerzas parecen agotarse, en los que no sabemos qué hacer o cómo seguir adelante. Pero es en esos momentos cuando Dios nos recuerda que su gracia es suficiente. No tenemos que tener todas las respuestas, solo necesitamos aferrarnos a Él y seguir avanzando con fe. Dios nos da la oportunidad de empezar de nuevo cada día. No importa cuántas veces hayamos fallado, su misericordia es nueva cada mañana. A veces, el enemigo intenta hacernos creer que hemos ido demasiado lejos, que no hay esperanza para nosotros. Pero Dios nos dice lo contrario, en Él siempre hay una nueva oportunidad. Su amor nos restaura y nos da la fuerza para seguir adelante. El perdón es una de las mayores expresiones del amor de Dios. Él nos ha perdonado completamente y nos llama a perdonar a otros de la misma manera. A veces, esto no es fácil, el dolor y la traición pueden ser profundos. Pero cuando elegimos perdonar, nos liberamos de la carga del resentimiento y abrimos espacio para la sanidad. No significa que lo que nos hicieron estuvo bien, sino que decidimos no dejar que nos esclavice. Dios quiere que vivamos en libertad. Muchas veces, cargamos con culpas del pasado, con heridas que aún no han sanado, con miedos que nos paralizan. Pero Jesús vino para darnos libertad. No tenemos que vivir atados a lo que fuimos o a lo que hicimos, en Él, somos nuevas criaturas. Su amor nos transforma, nos renueva y nos da un propósito. El propósito de Dios para nuestra vida es más grande de lo que podemos imaginar. A veces, nos conformamos con menos porque tenemos miedo de salir de nuestra zona de confort. Pero Dios nos llama a soñar en grande, a creer que Él puede hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Cuando caminamos en obediencia, Él nos guía y nos lleva a lugares que nunca pensamos alcanzar. No estamos solos en este camino. Dios nos ha dado una comunidad de creyentes para apoyarnos, animarnos y fortalecernos unos a otros. A veces, intentamos luchar nuestras batallas solos, pero Dios nos creó para vivir en unidad. Cuando compartimos nuestras cargas, encontramos aliento, cuando nos unimos en oración, vemos su poder manifestarse. Nuestra vida es un testimonio del amor de Dios. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Cada acción, cada palabra, cada decisión refleja quién es Dios en nuestra vida. Cuando amamos a los demás, cuando servimos sin esperar nada a cambio, cuando mostramos compasión, estamos reflejando el carácter de Cristo. El servicio es una forma de adoración. Dios nos ha dado dones y talentos para usarlos para su gloria y para bendecir a otros. A veces, pensamos que el servicio solo ocurre dentro de la iglesia, pero en realidad, cada oportunidad de ayudar, de animar, de mostrar amor, es una oportunidad de servir. Cuando servimos con un corazón dispuesto, Dios nos usa para hacer una diferencia en la vida de los demás. Dios nos llama a confiar en Él en cada área de nuestra vida. A veces, le entregamos algunas cosas, pero queremos controlar otras. Sin embargo, cuando realmente confiamos, le damos todo, nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestros sueños. No significa que no hagamos nuestra parte, sino que reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra. La gratitud transforma nuestra manera de ver la vida. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, aprendemos a ver todo lo que Dios ya ha hecho. La gratitud nos llena de gozo, nos fortalece en tiempos difíciles y nos ayuda a recordar que Dios es fiel. Cuando agradecemos,
incluso en medio de los desafíos, nuestra fe se fortalece. Dios nos habla de muchas maneras. A veces, es a través de su palabra, otras veces, es en la oración, en una predicación o incluso en las circunstancias de la vida. Lo importante es tener un corazón dispuesto a escuchar. Cuando estamos atentos a su voz, encontramos dirección y propósito. El crecimiento espiritual es un proceso. No ocurre de la noche a la mañana, sino que es un caminar diario con Dios. Habrá momentos en los que avancemos rápido y otros en los que parezca que estamos estancados. Pero lo importante es no rendirse. Cada oración, cada paso de fe, cada decisión de confiar en Dios nos acerca más a Él. Dios nos ha llamado a vivir con valentía. La vida cristiana no es fácil, hay desafíos, pruebas y momentos de incertidumbre. Pero no estamos solos. Dios nos da la fuerza para seguir adelante, nos capacita para enfrentar cualquier situación y nos recuerda que en Él somos más que vencedores. El amor de Dios es nuestra mayor certeza. No importa lo que enfrentemos, no importa lo que venga, su amor nunca cambia. Podemos descansar en la seguridad de que somos amados, que somos valiosos y que tenemos un propósito. Cuando vivimos con esta certeza, nada puede sacudirnos. La vida con Dios es una aventura. No es un camino sin dificultades, pero es un camino lleno de propósito, esperanza y amor. Cuando decidimos caminar con Él cada día, experimentamos su paz, su gozo y su fidelidad de maneras que nunca imaginamos. No importa dónde estemos en nuestra vida en este momento, Dios nos llama a acercarnos más a Él. Nos invita a confiar, a descansar en su amor y a vivir con la certeza de que, en sus manos, nuestro futuro está seguro. Caminar con Dios es la mejor decisión que podemos tomar. Nos lleva a conocer el verdadero significado de la vida, nos llena de paz en medio de la tormenta y nos muestra que su amor es inagotable. Si ponemos nuestra confianza en Él, podemos estar seguros de que cada paso que damos está guiado por su mano. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Nada está fuera de su alcance. Este proceso de echar nuestras cargas también implica un silencio interior en medio del ruido de nuestras preocupaciones. Dios nos invita a callar y a reconocer nuestras limitaciones. Al callar la mente, podemos identificar lo que nos está causando ansiedad y entregarlo a Dios. Este acto de rendición nos recuerda lo grandes que son nuestras limitaciones, pero también lo grande que es Él. Nos permite experimentar lo que es verdaderamente depender de Dios y no de nuestra propia fuerza. Este tipo de confianza no se basa en nuestras capacidades, sino en el hecho de que Él nos cuida. Cuando Pedro nos recuerda que Él tiene cuidado de vosotros, nos está mostrando el corazón de Dios, un Padre que no es indiferente a nuestros dolores. No se trata de un Dios distante, sino de un Padre cercano que conoce nuestras luchas y que está dispuesto a cargar con ellas por nosotros. Al entender esto, nuestra relación con Él se vuelve más profunda, más íntima. Dios no está esperando que seamos perfectos o que lo hagamos todo por nuestra cuenta, Él quiere que dependamos de Él, que le dejemos llevar las cargas que nos resultan demasiado pesadas. ¿Y cómo podemos aplicar esto en la vida diaria? Tal vez una manera sencilla es practicar la terapia de la entrega. Escribir en un papel todas las ansiedades que nos agobian y luego, en oración, entregar esas cargas a Dios. Este acto físico de escribir y luego dejar ir es liberador. Podemos sentir la diferencia al soltar esos pensamientos y emociones en manos de aquel que todo lo puede. Además, practicar momentos de silencio durante el día es otra forma de integrar este principio. Tomarse unos minutos para detenerse, respirar y decir, te entrego mis cargas, Señor, puede parecer algo pequeño, pero su impacto es profundo. También es importante aprender a recibir ayuda. A veces, Dios nos cuida a través de otros, amigos, consejeros o incluso profesionales. La comunidad cristiana y el apoyo familiar son canales de gracia divina que no debemos descartar. El resultado de este proceso es asombroso. Cuando decidimos soltar nuestras cargas, experimentamos una paz renovada. Ya no vivimos con el peso constante de la ansiedad, sino con la ligereza que viene de confiar en que Dios se ocupa de todo. Nuestra seguridad ya no está basada en nuestra capacidad de controlar la situación, sino en el hecho de que Dios está al control.
Esto nos da una paz que no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Y lo más hermoso es que, al liberarnos de nuestras propias cargas, nos volvemos más disponibles para servir a otros. Ya no estamos tan enfocados en nuestras preocupaciones que no vemos a los que nos rodean. Nuestro testimonio de descanso en Dios puede ser un faro de luz para aquellos que todavía viven atrapados en la ansiedad. Puede ser una inspiración para otros, mostrando que, aunque las dificultades no desaparecen, podemos descansar en la paz que solo Él da. Así experimentamos una vida más ligera, más llena de propósito y más alineada con el plan que Dios tiene para nosotros. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja a estar en movimiento, a estar siempre ocupados, a llenar nuestras agendas con compromisos, tareas y expectativas. Pero en medio de todo ese ruido y agitación, Dios nos invita a algo profundo: reposar. En el Salmo 62, 5, David nos dice: «Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza». Este versículo es un recordatorio de que no solo necesitamos descansar físicamente, sino también espiritualmente, en el único que puede darnos paz verdadera. David estaba atravesando momentos de gran angustia, rodeado de enemigos y sintiéndose vulnerable. Él entendía que la única fuente de verdadera seguridad no era el poder humano ni las alianzas con otros, sino Dios mismo. En su contexto, esto no era solo una declaración de fe, sino un llamado urgente a encontrar consuelo y fortaleza en el único que realmente podía proveerlo. Lo interesante es que David no solo habla de reposo físico, sino de un descanso profundo para el alma. Y aquí es donde todos podemos aprender algo muy valioso. El descanso físico puede ser importante, pero el reposo interior, el silencio de la mente y el corazón, es lo que verdaderamente necesitamos. Cuando David dice «alma mía, en Dios solamente reposa», se está dando una orden a sí mismo, y esto es algo que todos podemos hacer. Cuando nuestra mente comienza a llenarse de ansiedad, de preocupaciones o de miedos, podemos hablar con nosotros mismos como David lo hizo y recordar que debemos volver a Dios. Buscar su presencia y su paz es un acto intencional, un esfuerzo consciente por elegir el reposo en Dios, incluso cuando todo parece estar fuera de control. Esto requiere acción. No basta con decir que queremos descansar, debemos hacer un esfuerzo por apartarnos del caos y colocar nuestra confianza completamente en Él. El término solamente es crucial aquí. No se trata de un reposo en cualquier cosa ni en cualquier lugar. Este reposo no puede ser sustituido por el dinero, la fama, el éxito, ni siquiera por relaciones humanas. Si dependemos de estas cosas para nuestra paz, siempre nos sentiremos vacíos e inseguros. David nos muestra que nuestra única fuente segura de descanso y esperanza es Dios mismo. Y para encontrar este descanso, debemos callar el ruido, tanto exterior como interior. La mente llena de pensamientos y la vida llena de ruido dificultan que podamos escuchar la voz de Dios, pero en el silencio Él se revela. Este es un silencio que no se refiere solo a no hablar, sino a aquietar nuestros corazones para que podamos sentir la presencia de Dios de manera más plena. La razón por la que podemos reposar en Dios, según David, es porque de Él es mi esperanza. Cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas temporales, siempre habrá un momento de incertidumbre. Las cosas cambian, las personas fallan, los planes no siempre salen como esperábamos. Pero cuando nuestra esperanza está firmemente puesta en Dios, esa esperanza se convierte en un ancla que no se mueve. Dios es inmutable, eterno, y su fidelidad nunca falla. Y aunque la vida puede estar llena de desafíos, tener nuestra esperanza en Él nos da una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Esto se aplica de manera muy práctica en nuestras vidas diarias. Todos enfrentamos el exceso de actividades, el estrés y la presión de estar a la altura de las expectativas. Pero podemos encontrar momentos en el día para decir, alma mía, descansa en Dios. Es un momento de conexión, un recordatorio de que no necesitamos manejar todo por nuestra cuenta. Podemos entregar nuestras preocupaciones y dejarlas a un lado para buscar su presencia. Igualmente, si vivimos buscando validación externa, ya sea a través del trabajo, la apariencia o las relaciones, nunca experimentaremos un reposo genuino. Solo cuando encontramos nuestra identidad en Dios, sabiendo que Él nos ama incondicionalmente, podemos descansar en paz. ¿Y qué pasa cuando enfrentamos frustraciones y fracasos?
La vida no siempre sale como planeamos y el dolor de la derrota puede ser grande. Pero cuando reconocemos que nuestra esperanza no descansa en nuestros logros terrenales, sino en el amor y el cuidado de Dios, esas frustraciones se vuelven más llevaderas. Él nos sostiene, nos levanta y nos da la fuerza para seguir adelante, no en nuestra propia capacidad, sino en su gracia. En nuestra vida diaria, nos enfrentamos a situaciones que nos desafían, nos inquietan y nos sacuden. Las preocupaciones sobre el futuro, las presiones del presente y las heridas del pasado pueden volverse cargas demasiado pesadas para llevar. Nos aferramos a estas preocupaciones como si fueran nuestras por derecho, como si soltarlas significara perder el control. Sin embargo, la realidad es que nunca hemos estado realmente en control, sino que Dios es quien sostiene todo en sus manos. Cuando aprendemos a confiar en Dios de verdad, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver cada problema como un obstáculo insuperable, lo vemos como una oportunidad para que Dios se glorifique. En lugar de temer lo desconocido, lo vemos como una invitación a depender más de Él. Esta actitud no se logra de la noche a la mañana, sino que es el resultado de una entrega constante, de un proceso en el que cada día aprendemos a soltar más y más en sus manos. Una de las mayores dificultades que enfrentamos es el miedo. El miedo a perder, el miedo a fallar, el miedo a no ser suficientes. Pero cuando nos refugiamos en Dios, encontramos un amor perfecto que echa fuera todo temor. Su amor nos envuelve y nos recuerda que no estamos solos, que no tenemos que enfrentarlo todo con nuestras fuerzas, sino que Él va delante de nosotros. Este refugio en Dios no significa que los problemas desaparecen, sino que encontramos paz en medio de ellos. Podemos estar en la tormenta y aún así tener calma, porque sabemos que Dios está con nosotros. Él es nuestra roca firme, nuestro refugio seguro. Es en estos momentos de prueba cuando nuestra fe se fortalece, cuando aprendemos que Dios realmente es suficiente, cuando descubrimos que su gracia es todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo entendió esta verdad de una manera profunda. En sus cartas, habló de su sufrimiento, de sus luchas y de sus dificultades, pero también habló de la paz y el gozo que encontraba en Cristo. En 2 Corintios 12:9, Dios le dijo, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Pablo no solo aceptó esta verdad, sino que la abrazó. Comprendió que no tenía que depender de su propia fuerza, sino de la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos apoyamos en la gracia de Dios, experimentamos una libertad genuina. Ya no tenemos que esforzarnos por demostrar que somos fuertes, porque sabemos que nuestra verdadera fortaleza viene de Él. Ya no tenemos que vivir con miedo al fracaso, porque entendemos que nuestra identidad no está en nuestros logros, sino en lo que Dios ha hecho por nosotros. La dependencia de Dios nos libera de la carga de la autosuficiencia. Nos enseña a vivir en humildad, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Él. Esta dependencia no es pasiva, sino activa. Nos lleva a buscar su presencia cada día, a confiar en su dirección y a obedecer su palabra. Nos impulsa a caminar por fe, aun cuando no vemos el camino con claridad. Muchas veces queremos entenderlo todo antes de confiar. Queremos garantías, queremos respuestas inmediatas. Pero la fe no funciona de esa manera. La fe es confiar incluso cuando no entendemos, es caminar aun cuando no vemos. Es saber que Dios es fiel y que cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Jesús nos enseñó esta confianza a través de su vida. En todo momento, dependió completamente del Padre. No hizo nada por su propia cuenta, sino que siempre buscó la voluntad de Dios. En su momento más difícil, en Getsemaní, oró diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta es la actitud que debemos tener, rendirnos a la voluntad de Dios, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando vivimos de esta manera, encontramos un descanso profundo. Un descanso que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con Dios. Este descanso nos permite enfrentar los desafíos con una perspectiva diferente, con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos permite vivir con gratitud, sabiendo que cada día es un regalo y que Dios está obrando en todo momento. Además, este descanso nos prepara para servir mejor a los demás. Cuando estamos llenos de la paz de Dios, podemos compartir esa paz con otros.
Podemos ser luz en medio de la oscuridad, podemos ofrecer consuelo a los que están sufriendo. Nuestro testimonio se vuelve una fuente de esperanza para aquellos que necesitan conocer el amor de Dios. Esto nos recuerda que no estamos aquí solo para recibir, sino también para dar. Dios nos ha llamado a amar, a servir y a compartir su verdad con el mundo. Nos ha dado dones y talentos para usarlos para su gloria. Y cuando vivimos en su descanso, podemos hacerlo con gozo, sin sentirnos abrumados, sino con la certeza de que Él nos sostiene. Por eso, cada día es una nueva oportunidad para rendirnos a Dios, para confiar en Él, para descansar en su amor. No importa lo que enfrentemos, podemos recordar que Él está con nosotros, que su gracia es suficiente y que en su presencia encontramos plenitud de gozo. Si aprendemos a vivir de esta manera, nuestra vida cambiará. La ansiedad dará paso a la paz, la preocupación a la confianza, el miedo al amor. Nos convertiremos en personas que reflejan la gloria de Dios, que caminan con seguridad, no por su propia fuerza, sino por la fortaleza que Él nos da. Hoy es un buen día para soltar nuestras cargas, para dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y permitir que Dios tome el control. Es un buen día para recordar que Él es fiel, que su amor es inagotable y que en Él encontramos todo lo que necesitamos. No esperemos a que todo esté en su lugar para confiar. No esperemos a que las circunstancias cambien para descansar. Dios nos invita a confiar en Él ahora, a descansar en su amor hoy. Y cuando lo hacemos, descubrimos que no hay mejor lugar para estar que en sus manos. Así que respira, suelta tus cargas y descansa en la certeza de que Dios cuida de ti. Camina con confianza, vive con gozo y deja que su paz llene tu corazón. Porque cuando vivimos en su descanso, experimentamos la verdadera libertad, la verdadera plenitud, la verdadera vida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La vida es un constante viaje de aprendizaje y transformación. A lo largo del camino, nos enfrentamos a momentos de gozo y celebración, pero también a pruebas y dificultades que ponen a prueba nuestra fe. Sin embargo, cada experiencia tiene un propósito, cada situación es una oportunidad para acercarnos más a Dios y comprender mejor su voluntad. A veces nos encontramos en temporadas de espera, momentos en los que sentimos que las respuestas tardan en llegar, que las promesas parecen distantes y que las puertas permanecen cerradas. Es en estos momentos cuando nuestra paciencia es probada y nuestra confianza en Dios es desafiada. Pero la espera no es tiempo perdido. Es en la espera donde Dios obra en nuestro carácter, moldeándonos para lo que está por venir. La paciencia es una virtud que nos permite permanecer firmes cuando el camino parece incierto. No es simplemente la capacidad de soportar, sino la disposición de confiar en que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Nos recuerda que nuestra vida no se rige por nuestros planes, sino por el propósito divino que Dios ha establecido. Durante esos tiempos de espera, es fácil sentir desesperación o incluso dudar. Podemos preguntarnos si Dios nos escucha, si realmente nos ve, si le importa lo que estamos atravesando. Pero la verdad es que Él está siempre presente, obrando incluso cuando no lo vemos. Él nos llama a confiar más allá de nuestras emociones y a aferrarnos a su verdad. Uno de los mayores ejemplos de espera en la Biblia es la historia de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, que sería el padre de muchas naciones. Sin embargo, pasaron muchos años antes de que esa promesa se cumpliera. Abraham y Sara enfrentaron la realidad de su vejez, la duda y la incertidumbre, pero Dios fue fiel a su palabra. Cuando parecía imposible, Dios hizo posible lo que había prometido. Esto nos recuerda que no importa cuán improbable parezca una situación, cuando Dios habla, su palabra se cumple. Nuestra responsabilidad no es preocuparnos por cómo sucederá, sino simplemente creer y esperar en Él. Nuestra fe no se basa en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Además de la paciencia, otra lección que aprendemos en nuestro caminar con Dios es la importancia de la obediencia. Muchas veces queremos las bendiciones de Dios sin la disposición de obedecer sus instrucciones. Queremos su dirección, pero no siempre estamos dispuestos a seguirla cuando va en contra de nuestros propios deseos o planes. La obediencia no siempre es fácil.
A veces implica renunciar a algo que queremos, dejar atrás una zona de comodidad o tomar decisiones que parecen ilógicas desde una perspectiva humana. Pero cuando obedecemos a Dios, estamos demostrando nuestra confianza en Él. Estamos diciendo que creemos que sus caminos son mejores que los nuestros, que su voluntad es perfecta incluso cuando no la entendemos por completo. Un ejemplo claro de obediencia en la Biblia es la historia de Noé. Dios le pidió que construyera un arca en un tiempo en el que no había señales de lluvia. Para muchos, esto habría parecido una locura, pero Noé confió y obedeció. Gracias a su obediencia, su familia fue salvada y Dios cumplió su propósito. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios no siempre será comprendida por los demás. A veces, seguir su voluntad significará ir en contra de la corriente, tomar decisiones que no tienen sentido para el mundo. Pero cuando confiamos y obedecemos, vemos su mano obrar en maneras sorprendentes. Otro aspecto fundamental en nuestra relación con Dios es la gratitud. A menudo, nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que aún estamos esperando, en lo que no ha salido como esperábamos. Sin embargo, cuando aprendemos a ser agradecidos en todo momento, nuestra perspectiva cambia. La gratitud nos ayuda a recordar todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Nos saca de una mentalidad de escasez y nos lleva a reconocer su provisión constante. No significa ignorar nuestras dificultades, sino elegir enfocarnos en sus bendiciones en lugar de en nuestras carencias. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia nos dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». No dice que demos gracias solo cuando las cosas van bien, sino en todo momento. La gratitud es un acto de fe, una declaración de que confiamos en que Dios está obrando incluso en medio de nuestras pruebas. Cuando cultivamos un corazón agradecido, nos volvemos más conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Empezamos a notar las pequeñas bendiciones diarias, los momentos de gracia que antes pasaban desapercibidos. Nuestra actitud cambia, nuestra fe se fortalece y experimentamos un gozo genuino que no depende de las circunstancias externas. Además de la paciencia, la obediencia y la gratitud, otro elemento clave en nuestra relación con Dios es la perseverancia. Habrá momentos en los que sentiremos que queremos rendirnos, que el camino es demasiado difícil, que las pruebas son demasiado grandes. Pero Dios nos llama a perseverar, a seguir adelante confiando en que Él nos sostendrá. En Hebreos 12, 1-2, se nos anima a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestra mirada en Jesús. La vida cristiana no es un sprint, sino una carrera de resistencia. No se trata de la velocidad, sino de la constancia, de seguir adelante aun cuando nos sintamos cansados. La perseverancia se fortalece cuando recordamos por qué estamos corriendo. No estamos en esta carrera solos, no estamos corriendo sin propósito. Dios nos ha llamado con un propósito eterno, nos ha dado una misión, y cada paso que damos nos acerca más a lo que Él ha preparado para nosotros. Por eso, cuando enfrentemos desafíos, recordemos que no estamos solos. Dios nos ha dado su Espíritu para fortalecernos, su palabra para guiarnos y una comunidad de fe para apoyarnos. No tenemos que caminar en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de aquel que nos llamó. Cada día es una nueva oportunidad para confiar más en Dios, para rendirnos a su voluntad, para crecer en fe. No importa lo que hayamos enfrentado en el pasado, lo que importa es que seguimos avanzando, confiando en que Dios está con nosotros en cada paso. Hoy, decide confiar en Él con todo tu corazón. Decide esperar con paciencia, obedecer con valentía, agradecer con sinceridad y perseverar con determinación. Dios tiene grandes planes para tu vida, y cuando confías en Él, verás su fidelidad en cada área de tu vida. Descansa en la certeza de que Él nunca falla. Vive con la confianza de que su amor es inmutable, su gracia es suficiente y su propósito es perfecto. Y mientras caminas en fe, recuerda que lo mejor siempre está por venir cuando estás en las manos de Dios. En nuestro caminar con Dios, cada día nos presenta nuevas oportunidades para crecer en fe, fortalecer nuestro carácter y avanzar en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. No siempre es fácil, y muchas veces enfrentamos desafíos que ponen a prueba nuestra confianza en Él. Sin embargo, es precisamente en medio de estas pruebas donde Dios obra de manera poderosa, transformándonos y llevándonos a un nivel más profundo de relación con Él.
Una de las áreas en las que más crecemos a través de las dificultades es en la confianza en Dios. Es fácil confiar en Él cuando todo marcha bien, cuando las respuestas llegan rápidamente y cuando las puertas se abren sin resistencia. Pero la verdadera confianza se prueba en los momentos de incertidumbre, cuando no entendemos lo que está pasando y cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta. La confianza en Dios no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en lo que sabemos acerca de su carácter. Sabemos que Dios es bueno, que sus planes para nosotros son de bien y que nunca nos dejará ni nos desamparará. Cuando nuestra fe se fundamenta en estas verdades, podemos enfrentar cualquier situación con la certeza de que Dios sigue en control. Un ejemplo poderoso de confianza en Dios lo encontramos en la historia de Daniel en el foso de los leones. Daniel era un hombre íntegro que decidió permanecer fiel a Dios, aun cuando esto significaba enfrentarse a la persecución. Fue arrojado a un foso de leones por negarse a adorar a otros dioses, pero su confianza en Dios fue inquebrantable. En lugar de temer, él creyó que Dios tenía el poder de librarlo, y así fue. Dios cerró la boca de los leones y lo protegió de todo daño. Esta historia nos recuerda que cuando confiamos en Dios, Él nos sostiene en medio de cualquier adversidad. Puede que no siempre entendamos el porqué de nuestras pruebas, pero podemos estar seguros de que Dios está con nosotros en cada una de ellas. Además de la confianza, otro aspecto fundamental en nuestro crecimiento espiritual es el poder de la oración. La oración no es solo un acto religioso o una costumbre, sino una herramienta poderosa que nos conecta directamente con el corazón de Dios. A través de la oración, podemos presentar nuestras peticiones, expresar nuestras preocupaciones y recibir dirección divina. Jesús nos enseñó la importancia de la oración a lo largo de su ministerio. En varias ocasiones, se apartaba a lugares solitarios para orar y buscar la voluntad del Padre. Nos dejó un ejemplo claro de que la oración no es opcional, sino esencial para nuestra vida espiritual. En Mateo 7:7, Jesús nos dice: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Esto nos muestra que Dios anhela que nos acerquemos a Él con confianza, sabiendo que nos escucha y que responderá conforme a su perfecta voluntad. Muchas veces, no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones, y eso puede desanimarnos. Sin embargo, la Biblia nos anima a perseverar en la oración. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que continuó insistiendo hasta que recibió justicia. Esta historia nos enseña que la oración constante y perseverante tiene poder. Cuando oramos, no solo presentamos nuestras peticiones, sino que también fortalecemos nuestra relación con Dios. La oración nos permite alinearnos con su voluntad, recibir paz en medio de la tormenta y experimentar su presencia de manera tangible. Otro aspecto crucial en nuestra vida espiritual es la importancia de la comunidad. Dios nunca nos diseñó para caminar solos, nos creó para vivir en comunión con otros creyentes, para edificarnos mutuamente y para apoyarnos en tiempos de dificultad. En Hebreos 10, 24-25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos unos a otros en la fe. Cuando estamos rodeados de una comunidad de fe, encontramos aliento, dirección y apoyo. A través de la comunión con otros, Dios nos habla, nos corrige y nos impulsa a seguir creciendo. El enemigo muchas veces trata de aislarnos, haciéndonos creer que podemos enfrentar las batallas solos. Pero la verdad es que necesitamos de otros, así como ellos nos necesitan a nosotros. En tiempos de prueba, una palabra de ánimo de un hermano en la fe puede ser la diferencia entre rendirnos o seguir adelante. Además de la comunidad, otro pilar fundamental en nuestro crecimiento espiritual es el estudio de la palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía, nuestra fuente de verdad y el alimento para nuestra alma. Cuando dedicamos tiempo a leer y meditar en la palabra, recibimos dirección, sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier circunstancia. En Salmo 119, 105, la Biblia nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Esto significa que, sin la palabra de Dios, caminamos a ciegas, sin rumbo. Pero cuando hacemos de la Biblia nuestra fuente de verdad, encontramos dirección clara y propósito en nuestra vida. El estudio de la palabra no solo nos ayuda a conocer más a Dios, sino que también nos equipa para enfrentar los ataques del enemigo. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió con la palabra de Dios:
demostrando que la Escritura es nuestra mejor arma contra las mentiras del enemigo. Además de leer la Biblia, es importante aplicarla a nuestra vida diaria. No basta con conocerla, debemos vivirla. En Santiago 1:22 se nos dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Cuando vivimos conforme a la palabra, experimentamos el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Otro aspecto que no podemos ignorar en nuestro crecimiento espiritual es la importancia de servir a los demás. Jesús nos dio el mayor ejemplo de servicio, demostrando que la grandeza en el reino de Dios no se mide por la posición o el reconocimiento, sino por la disposición de servir a otros. En Marcos 10:45, Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando servimos a otros, reflejamos el amor de Cristo y cumplimos el propósito para el cual fuimos creados. El servicio no siempre es fácil. A veces implica sacrificio, renunciar a nuestra comodidad y poner las necesidades de otros antes que las nuestras. Pero cuando servimos con amor y con la motivación correcta, experimentamos una satisfacción que nada más puede darnos. Dios nos ha dado dones y talentos únicos para usarlos en su reino. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer, ya sea en la iglesia, en la comunidad o en nuestro entorno diario. Cuando usamos lo que Dios nos ha dado para bendecir a otros, cumplimos nuestra misión y glorificamos su nombre. A lo largo de nuestra vida cristiana, enfrentaremos desafíos, tiempos de prueba y momentos en los que nuestra fe será puesta a prueba. Pero si confiamos en Dios, permanecemos en oración, nos rodeamos de una comunidad de fe, estudiamos su palabra y servimos a los demás, veremos su fidelidad en cada paso del camino. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. No estamos aquí por casualidad ni por coincidencia. Él nos ha llamado con un propósito eterno y nos ha dado todo lo que necesitamos para cumplirlo. Hoy es un buen día para reafirmar nuestra confianza en Dios, para acercarnos más a Él y para vivir con la certeza de que su amor, su gracia y su propósito nos sostendrán en cada temporada de nuestra vida. A lo largo de nuestra vida, enfrentamos momentos de prueba, desafíos y decisiones que ponen a prueba nuestra fe y confianza en Dios. Sin embargo, cada obstáculo es una oportunidad para acercarnos más a Él, fortalecer nuestro espíritu y vivir conforme a su propósito. No importa cuán difícil parezca el camino, Dios siempre está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y dándonos la fuerza para seguir adelante. Recuerda que la oración, la fe, la comunidad, el estudio de la palabra y el servicio son pilares fundamentales en nuestra relación con Dios. No camines solo. Busca su presencia cada día y confía en que su plan para tu vida es perfecto. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte, darle like, dejar tu comentario y compartirlo con más personas. Juntos, podemos seguir creciendo en la fe y llevando la luz de Dios a más corazones. Y bendiciones.